introducción a la tragedia griega, ¿de acuerdo? Am, Vamos rápidamente, este es un video solamente para repasar dos cosas. Uno, la distribución del teatro en sí, es decir, el escenario, este, las entradas, por dónde entraban los actores, dónde estaba el coro y todo eso. Y por otro lado, la estructura de la tragedia. Bueno, aquí tienen un esquema, esta imagen está en internet, no es mía pues, está en internet, la busqué a través de Google, ¿vale? Si en los comentarios dejaré los créditos. Um, bueno, esta es una imagen muy representativa, vamos, quiere decir que generalmente así estaban los escenarios, así estaban los teatros, pues, en la antigua Grecia. Obviamente podían variar un poco, seguramente. Aquí, si se dan cuenta, hay como unas entradas, como tres puertitas. Bueno, o sea, algunas fuentes dicen que regularmente eran de tres, pero no se descarta que hubiera cinco puertas o que hay un teatro en el que hay incluso hasta siete puertas, ¿no? Bueno, pero en rigor este es un esquema muy general de cómo estaba organizado el teatro, la física del teatro, pues. La distribución de los espacios. Bueno, nosotros tenemos, si se dan cuenta aquí en el centro, la orquesta, ahí en ese lugar es donde estaba el coro, significa algo así como el lugar para la danza o es el espacio para la danza y precisamente tenía como forma como circular y precisamente aquí es donde estaba el coro, ¿de acuerdo? Aquí es donde se instalaba el coro. El coro que entraba por estas entraditas de aquí, o sea, había una a la izquierda y una a la derecha, son las entradas, estas se llaman párodos, la parodos que le llaman. Vamos a ver que la parodos también es una entrada en la estructura de la tragedia en sí, ¿vale? Entonces, después aquí lo que tenemos es el proscenio. El proscenio básicamente es donde estaban los actores, ¿de acuerdo? Aquí representaban los actores en esta parte que está aquí, que solamente está separada de la orquesta por unos escalones aquí, ¿no? Está un poquito más elevado. Y después está meramente el escenario, ¿no? Es decir, aquí en el escenario era como la representación de un edificio que, como les decía, tenía unas entradas, unas puertas y regularmente representaba la fachada de un palacio, ¿no? En ese sentido había cosas que sucedían, casi todo sucedía aquí, pero algunas cosas se escuchaban dentro del escenario, es decir, en esta parte de aquí, donde ni el público ni el coro, nadie podía ver lo que sucedía aquí, pero sí se podía escuchar. Ahí como una regla fundamental del teatro griego, los actos violentos, por ejemplo, nunca se presentaban en público, aquí nunca se presentaban a la vista del espectador, ¿no? Sino que la violencia siempre ocurría en esta parte de acá, o ya sea fuera del escenario o dentro del escenario, ¿no? En esta parte de aquí, representando que era el interior, pues, de los edificios. Todo lo que ocurría aquí, en esta parte, de pronto tendría que ser reportado en algún momento y para eso lo reportaban los mensajeros o alguien, regularmente son los mensajeros que van y le dicen al protagonista o incluso al coro, les dicen, bueno, acaba de suceder esto, ¿no? Eh, entonces, esta es más o menos. Y bueno, la colón, no sé cómo se diga precisamente en griego, pero vamos, estas son las gradas, ¿no? Y las gradas siempre están dispuestas de manera semicircular, rodeando precisamente la orquesta para que todo pueda verse, ¿de acuerdo? Incluso si estás esta parte de acá, puedes ver bien, y si estás acá también, también si estás, es decir, se daba preferencia a esta parte de ver de pronto todo lo que estaba ocurriendo. También como una regla general, cuando se trata de observar un poco lo que está sucediendo hacia adentro de esta parte, en el escenario, digamos,
pues nunca es agradable, ¿no? Siempre va a haber algo ahí que esté medio tétrico precisamente, porque lo que pasa ahí siempre va a causar precisamente algo de temor. Bueno, y aquí tenemos precisamente el escenario, ¿no? Esto, digamos que aquí estaría un poco más o menos el proscenio, y este sería el escenario. Aquí es donde están interactuando, este es el escenario, esto que vemos aquí, y este es el proscenio. Aquí están interactuando los actores. Y aquí hay dos plataformas, instrumentos o dos mecanismos interesantes. Uno que es como como tejado, como techo, como azoteíta que está aquí, como un volado de la azotea, digamos, que se llama así teologión, ¿no? Teologeión, y es precisamente una plataforma en donde podían aparecer los dioses, ¿no? Aquí estaban, si la obra en algún momento representa dioses, por ejemplo, Ajax, ya la van a leer ustedes, Ajax empieza con Atenea, ¿no? Entonces ella podía aparecer en esta parte de aquí. Y otro de los mecanismos también muy interesantes es el Deus Ex Machina, o la máquina, Mecané, que era básicamente consistía en una polea que alguien la estaba moviendo y permitía precisamente que aparecieran los dioses, ¿no? Cuando uno dice Deus ex machina, no nada más se refieren pues a la máquina, sino al hecho de que a través de esta máquina aparecía un dios y podía ayudar a la solución de la tragedia, ¿no? Ya sea diciendo lo que los personajes tienen que hacer, llevándose a algún personaje, en fin, algo así, ¿no? Es decir, todo se solucionaba por la intervención directa de los dioses, ¿vale? Bueno, básicamente eso es lo que podríamos recorrer de las partes del teatro como tal, el escenario. Y ahora vamos a hablar un poquito de la estructura de la tragedia. Igual que las partes del teatro, digamos, hay una estructura que más o menos se va a repetir en la mayoría de las tragedias, pero esta no quiere decir que sea muy fija, sino al contrario, ¿no? Es más o menos regular, pero también es muy flexible. En el sentido en el que, por ejemplo, puede haber este, varios episodios acompañados de su estásimo, ¿no? Por ejemplo. Ahorita vamos a ver a qué se refiere cada una de estas cosas. La información de esta parte que se va a explicar ahorita tiene su entrada o tiene su está en el parágrafo número 12 de la poética de Aristóteles, donde habla precisamente de las partes cuantitativas, dice él, de la tragedia. Él menciona el prólogo, el episodio, el éxodo, ¿de acuerdo? Y también dice que la parte coral, que son los episodios, se pueden dividir en párodo y en estásimo, ¿de acuerdo? Ya ustedes tuvieron la oportunidad de leer la poética, vamos a comentarla, como les digo, un poco más adelante. Ahorita solo retomo esta parte de de las partes de la tragedia. En rigor podemos decir, bueno, son estas partes, ¿no? El prólogo, la párodo, el episodio, el estásimo y el éxodo. Como les decía, hay partes que solamente van a estar una vez, como el prólogo, el párodo y el éxodo, ¿no? Pero hay partes que se pueden repetir varias veces, como el episodio y el estásimo. Uh-huh. El episodio regularmente van a ser un pasaje dramático con un personaje y los estásimos van a estar interpretados por los coros, de manera tal que hablará de pronto un personaje diciendo un algo o haciendo algo y después va a obtener como una respuesta de parte del coro, ¿de acuerdo? Entonces, la tragedia básicamente comienza con un prólogo, ¿no? Ustedes próximamente van a leer Ajax, así que voy a hablar un poquito de esta estructura para que conforme ustedes vayan leyendo Ajax, vayan pensando en esta estructura y vayan viendo que coincide con lo que les estoy diciendo, ¿de acuerdo? Y después con las obras posteriores, para ir recorriéndolas,
para que vayan viendo que algunas tienen esta misma estructura, algunas la van a cambiar, van a ser menos episodios, algunas van a ser algún otro tipo de variación, ¿de acuerdo? Pero no mucha en realidad, ¿no? Entonces, el prólogo es una parte hablada, recitada, diría yo, de la obra que precede al primer canto coral. Es lo primero que vemos en realidad, ¿no? ¿Y qué pasa en el prólogo? Bueno, en el prólogo básicamente, que puede ser un monólogo o un diálogo, no importa, cuando es un monólogo, por ejemplo en Ajax es un monólogo, aparece Atenea, ¿no? Y ya después aparecen otros personajes como Odiseo, este, o puede ser un diálogo, puede ser directamente, por ejemplo, recuerdo, creo que Antígona, donde está, empiezan Antígona e Ismene, si no mal recuerdo, ¿no? Ellas hacen el prólogo de pronto, ¿no? Este, ¿Qué se hace ahí o qué se dice? Bueno, pues básicamente lo que se hace es presentar una introducción de los antecedentes para que el espectador, o en este caso el lector, sepa bien eh, quiénes son los personajes y por qué han llegado a una situación determinada, ¿no? Básicamente se explica el conflicto o los antecedentes del conflicto que está a punto de comenzar, que está a punto de desatarse y del cual el espectador va a ser testigo, básicamente. Entonces se introduce aquí la información básica sobre la circunstancia inicial de la tragedia que vamos a desarrollar, ¿de acuerdo? Una vez que termina el prólogo, si es un monólogo y nada más hay un prologuista, se puede retirar, por ejemplo, si es un dios, nada más, en el caso de Ajax, por ejemplo, llega Atenea, platica después con Odiseo y luego desaparece, se va, ¿no? Después puede regresar, ¿no? O si no es así, si el actor, si ese personaje va a interactuar después, lo que puede hacer es meterse al escenario, ¿no? También puede permanecer ahí en el escenario o se puede ir a integrarse al coro de pronto, ¿no? Entonces ahí puede suceder varias cosas. Después del prólogo, básicamente así en este orden, primero el prólogo y después la parodia. ¿Qué es esto? Pues es un canto y es el primer canto que interpreta el coro en toda la tragedia, ¿de acuerdo? Este primer canto lo que hace es ya proponernos el inicio de la acción, es decir, ya conocemos los antecedentes, ahora vamos a ver cómo se van a desarrollar precisamente y cómo se ponen en juego esos antecedentes, ¿de acuerdo? Eh, entonces el coro, la primera aparición o la entrada del coro, ¿se acuerdan que en el escenario nosotros habíamos visto que esto se llama parodos? Bueno, pues precisamente una vez que termina el prólogo, que el prologuista termina, entra el coro por la parodos, ¿de acuerdo? Entonces entra por la parodos y así se llama también esta parte de la estructura de la tragedia. La parodos, que es el primer canto que hacen que hace el coro. ¿Mm? Eh, este es cantado, ¿no? Es una canción con la cual el coro también hace como una especie de presentación, se identifica a sí mismo, ¿no? ¿Qué quiere decir eso que se identifique? Si se acuerdan, en los videos anteriores habíamos dicho que regularmente este coro está compuesto ya son mujeres, ¿no? Ya son mujeres, son esclavos, ¿no? O son ancianos. Entonces, la párodo precisamente sirve para poder identificar a este grupo de coro y para darle identidad a quienes son los que van a interpretar esto, ¿vale? Los que van a interactuar al final con los personajes. Después viene una secuencia de cantos, ¿no? En donde empiezan a participar ya los personajes y van alternando de pronto con el mismo coro, ¿de acuerdo? Entonces suceden los episodios y los estásimos. Ustedes seguramente en sus obras, en las obras de Ajax o en las obras que ya tienen, seguramente ya se han dado cuenta, a veces vienen con una notita así al margen, cuando empiezan los episodios, cuando empieza el estásimo, y así te van diciendo, ¿no?
Algunas otras veces lo único que hacen los editores es poner al inicio un resumen o un argumento de la tragedia en donde dicen esto va a suceder más o menos por parte. Entonces ponen episodio, bueno, prólogo, párrafo, episodio, estácimo y lo que sucede ahí, ¿de acuerdo? Bueno, aquí lo que diferencia un episodio de un estácimo es que en los episodios hablan los personajes. Son pasajes dramáticos precisamente en lo que hablan los personajes. Y cuando hablamos de personajes, hablamos de el protagonista o los que están interactuando con el protagonista, ¿de acuerdo? Es decir, en la tragedia de Ajax podemos ver a Ajax, pero también vamos a ver a Menelao y en algún momento vamos a ver a Odiseo, ¿de acuerdo? Al inicio también, bueno, a Tecmesa, ¿de acuerdo? Es decir, son los personajes no son el coro, ¿de acuerdo? El coro, vamos a hacer como una pequeña diferencia cuando hablemos del coro, porque al coro le toca hablar precisamente en los estásimos. ¿Uh? En los episodios, principalmente lo que vemos es que se desenvuelve el conflicto y conforme van sucediéndose los episodios, vamos llegando al meollo de ese conflicto hasta que se desenvuelve completamente. A veces si es uno o dos episodios, pues, el conflicto se desenvuelve muy rápido, pero a veces pueden llegar a ser 3 o 4 episodios y todos ellos nos van a servir para ir desarrollando precisamente el conflicto y que nosotros veamos hacia dónde va, ¿de acuerdo? A veces tarda más que otras, eso ya depende de cada uno de los autores. A cada episodio le sigue un estásimo, entonces por eso nosotros a veces en las obras lo que vemos es episodio 1, estásimo 1, episodio 2, estásimo 2, es decir, un episodio está acompañado de su estásimo, porque el estásimo básicamente es, si aquí hablaron los personajes, en el estásimo, perdón, van a hablar los coros y van a cantar regularmente. Estas partes van a ser recitadas, cuando hablan los personajes son recitados y cuando hablan el coro, perdón, son partes cantadas, ¿de acuerdo? Aquí no participan los actores y regularmente se desarrollan entre episodios o entre escenas y otras. Regularmente cuando empieza el estásimo no hay personajes en el escenario o en el proscenio, aunque no necesariamente sea así, ¿no? A veces sí, se quedan ahí los personajes. También ustedes se podrán dar cuenta en sus ediciones que de pronto empieza la estrofa o la antístrofa o luego viene un epodo. Bueno, esto básicamente tiene que ver con la forma, en los trímetros que utilizan en la escritura. Nosotros, como leemos ya las traducciones y regularmente nuestras traducciones vienen en prosa, ya no lo distinguimos precisamente y por eso nos ponen ahí en las anotaciones. Bueno, básicamente lo que sucede es que en las estrofas hay pues, una forma, un patrón que establece el autor de la obra y va a repetir ese mismo patrón para hacer una antístrofa, ¿de acuerdo? Por eso se va jugando así. Entonces empieza la estrofa, antístrofa, estrofa, antístrofa. Y a veces hacen una variación en la estrofa a la cual se le llamaría epodo. Pero esto regularmente, insisto, como nosotros leemos traducciones, pues no lo vemos mucho de pronto, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, y después viene el Éxodo. El Éxodo básicamente lo interpreta el coro, es decir, es cantado, es el final y es el último canto que hace el coro, pero también por extensión es la parte final de la tragedia. En algunas la tragedia termina con el canto del coro y en algunas otras el coro anuncia el final, aunque termina hablando un dios, termina hablando algún otro personaje, pero ya después de que el coro hizo su canto final, ¿de acuerdo? Cuando llegamos al Éxodo, cuando el conflicto ya llegó a ser evidente, cuando ya se sabe quién es el partícipe del conflicto, quién es el culpable de pronto también de ese conflicto, cómo se ha desarrollado, por qué se provocó y cómo se soluciona, ¿de acuerdo? Y también en ese momento vemos qué sucede con los personajes. Ya, para este entonces ya sabemos quién murió, quién no murió, quién estuvo a punto de morir y hacia dónde se va cada uno de ellos, qué va a pasar. Más o menos ya nos queda más o menos claro lo que sucede con todos los personajes, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente,
Esta sería la estructura general de la tragedia. Ahora bien, ya les hablaba de Ajax, ¿no? Para que ustedes vayan viendo su lectura de Ajax. Su lectura de Ajax va a estar así como siguiendo este esquema. Si se dan cuenta, vamos a empezar con un prólogo que se lleva a cabo entre Atenea y Odiseo. Y ahí nos van a contar precisamente esta presentación. Se las voy a dejar para que ustedes la vayan viendo más o menos conforme van haciendo su lectura, ¿de acuerdo? Si ponen el cursor aquí encima de estos puntitos, van a ver qué es lo que más o menos está pasando para que ustedes vayan comprobándolo con su lectura. Aquí básicamente hay una sospecha de Odiseo sobre Ajax, que él ha matado a las reses, ¿no? Y Atenea viene a abrirle los ojos y a decirle, sí, tienes toda la razón, ya, eso fue lo que pasó. Después el párodo, que si se dan cuenta es el coro. Vamos a ver nada más grandes rasgos. Miren, párodo, estásimo y estásimo son básicamente los hablan el coro, ¿de acuerdo? Les había dicho, hay algunas variaciones. En el estásimo 3, por ejemplo, está el coro y después el coro empieza a interactuar con Tecmesa, ¿de acuerdo? Pero en el estásimo 4 tenemos también un coro. Son básicamente, aquí está solamente el coro de este lado, por ejemplo. Y en estas partes lo que vamos a tener en el prólogo, episodio y todos los episodios, lo que tenemos es la presentación de los personajes principales, digamos. En este caso, Atenea y Odiseo, Tecmesa, el corifeo, que acuérdense que el corifeo es el líder del coro y está hablando a nombre de todo el coro de pronto, ¿no? Es como la voz un poco del coro y entonces es como la voz del pueblo, la voz de las mujeres que forman parte del coro, de los ancianos o de los esclavos y que regularmente también son portavoces como de lo que se pensaría popularmente, ¿de acuerdo? Aquí tenemos mucho cuidado porque a veces el corifeo nos enseña que suceden muchas cosas bien raras, ¿no? A veces los personajes principales desdeñan lo que dicen el corifeo y el coro porque son inferiores en rango y cuando eso sucede, básicamente el personaje principal lo que hace es regarla, ¿no? Y entonces le va mal porque no escuchó al coro, no escuchó al corifeo. Pero también los autores juegan con lo contrario, ¿no? A veces tenemos un personaje medianamente consciente y de pronto dice, pues sí, le voy a hacer caso a este viejo. Y le hace caso y la riega, ¿no? Porque no le tenía que hacer caso a este y básicamente la moraleja es no le hagas caso porque es menor que tú y tú tomas tus propias decisiones. Es decir, es un universo un poco con unas reglas bien establecidas, pero que esas mismas reglas nos ayudan a decir no confíes en, ¿de acuerdo? Ya lo platicaremos con las tragedias que leamos y con algunos ejemplos, como estuvimos viendo ya en algunas clases, algunos ejemplos con las películas de pronto, Batman, ¿no? Como ya lo hicimos en algunas clases. Bien, entonces aquí en el parodo pues ya empieza el coro a decir, bueno, algo está pasando con Ajax, vamos a ver, se hablan muchas cosas de Ajax, necesitamos que Ajax salga y nos diga si lo que se dice es cierto o no es cierto, ¿de acuerdo? Sale Tecmesa, empieza el episodio, si se dan cuenta sale Tecmesa, el episodio son los personajes, sale Tecmesa y empieza a hablar con el coro, en este caso con el corifeo, y de pronto después sale Ajax, ¿no? Y así se van a ir sucediendo las cosas, ¿no? Hasta que vamos a encontrar el desenlace. Ajax, bueno, no me quiero prolongar mucho en el video, por eso mejor les dejo la laminita para que ustedes vayan viendo esta coincidencia con lo que van a leer, ¿de acuerdo? No importa la edición que estén leyendo, en realidad se sigue un cierto patrón, básicamente, que es ¿de acuerdo? Viene el episodio 2 donde Ajax está solo, comenta lo de sus nuevos planes. Le puse aquí ironía trágica, ya vamos a ver un poco lo que sucede con la ironía trágica y qué es y cómo interpretarla ahí en las obras, cuando se da, a veces no hay precisamente, a veces hay otro tipo de efecto de pronto, ¿no? Ante esto el coro celebra la decisión, después empiezan a surgir algunas dudas. Tecmesa de pronto se muestra contenta, pero también está como dudando porque más o menos conoce a Ajax. Ajax ofrece uno de los monólogos ahí que tienen mucha presencia
en la cultura de las tragedias griegas, y después el suicidio, ¿no? Después llega el coro, Tecmesa descubre el cuerpo, y empieza aquí otra batalla, otra pequeña batalla entre Teucro contra Menelao y después Teucro contra Agamenón, que se va a ver en el coro, y que va a venir Odiseo solamente a rescatar este asunto, que es cómo si se entierra o no se entierra el cuerpo de Ajax pronto. Y así se llega al final. Bueno, este ha sido un video nada más para estas partes. Por favor, les dejo estas laminitas para que ustedes vayan comparándolas con sus lecturas, y nos vemos en la próxima. Hasta luego.